Buenos días, jóvenes, ¿cómo estamos? El, el día de hoy vamos a hacer un resumen para explicar el artículo que tenían asignado, que es el de Alfredo Castillero Calvo, el que habla del Panamá en la historia global, ¿no? En el que el autor no solamente se centra en la parte de la historia de Panamá, digamos, en la parte de la humanidad, a partir de lo que sería la época colonial, sino también en cómo la creación o la aparición del Istmo Centroamericano, el Istmo de Panamá, influyó en la creación o en la aparición del ser humano como es en la actualidad, el llamado Homo sapiens, como somos, ¿no? Así, pero para eso habría que hacer un poco de recorderis de cómo la Tierra, los continentes han ido evolucionando paulatinamente, ¿no? Ah, que en un inicio, como vemos aquí en la primera figura, era solamente un continente, ¿no? Que fue, que era se llamaba Pangea, que estaba formado, si están todos juntos, estaba ahí, se encontraba América del Norte, aquí vemos América del Sur, aquí vemos a África, aquí estaba la península arábica, Antártica, que es lo que está en el continente que está en la base, abajo del planeta, Australia, aquí está India, y arriba estaba Rusia, China y eh, Europa. Luego, estos continentes, esta masa, este bloque de tierra, se dividió en dos, lo que se llamaba Laurasia y Gondwana. Uno tendría lo que sería Norteamérica, Rusia, China y Europa, y el otro tendría lo que es actualmente conocido como Suramérica, África, Antártida, Australia e India. Entonces, regresando, que hace 66 millones de años todavía comenzaron a dividirse aún más África, Suramérica, ya India también se movió e iría subiendo hasta unirse a lo que es hoy Asia, y mientras que Antártida y Australia continuaron unidos, pero eso no significó que en la actualidad se hayan separado y se hayan convertido los continentes como los conocemos hoy día. Esto también no quiere decir que permanecerán estáticos. Los científicos si ven de aquí a 50 millones de años, se pronostica que tal vez vayan a subir un poco los continentes. Si vemos la Antártida va a estar un poco más arriba, mientras que América y África también. Eso ya no lo sabremos, no sé, en persona, pero es lo que se tiene previsto. Ahora bien, ¿cómo eso influyó en la aparición de las especies humanas, de la vida humana como tal? El autor menciona que con la creación el istmo de Panamá, comenzó las corrientes frías, el frío que estaba en Europa disminuyó, y así también las que eran las selvas en África se desaparecieron, y así. Si vemos exactamente el istmo, Suramérica y Norteamérica están separadas, y hace 15 millones de años comenzaron a emerger como pequeñas islas que iban de erupciones de volcanes, iban apareciendo, hasta que finalmente se convirtió hace 4 millones de años el istmo de Panamá, el istmo centroamericano. Esto permitió el corredor de animales que existían de un lado al otro, ¿no? El hombre todavía no existía como tal, sino que vamos a ver una nueva explicación, una mejor explicación a través de esta figura, que es la que, por ejemplo, si ustedes ven, venían corrientes frías, las que están en rojo,
del sur y traspasaban hacia lo que sería el Océano Atlántico y iban hasta lo que es Europa, África. Sin embargo, con la creación del istmo, esas corrientes rojas no podían pasar hacia lo que hoy es conocido como el Mar Caribe, sino que tenían que continuar hacia el norte con las grandes corrientes de peces que traía. Eso, una prueba de eso todavía la tenemos cuando vamos, por ejemplo, en enero hasta marzo, más o menos, que vamos a las playas del Pacífico y por extraño que parezca que son los meses más calientes aquí en Panamá, el agua está casi helada, ¿no? Que es exactamente las corrientes frías que vienen del sur. Mientras que en el Caribe, como las corrientes que venían del Atlántico y del Pacífico frías comenzaron a no pasar tan libremente, también por la creación de las islas que conocemos como Cuba, República Dominicana, Haití, Puerto Rico, Jamaica y todas las pequeñas islas caribeñas, impidieron que las corrientes frías entraran libremente, sino que se fueran directamente hacia o continuaran directamente hacia lo que es el Océano Atlántico, por lo que el agua en este periodo de tiempo comenzó a convertirse más cálida y eso ha permitido un desarrollo de vida diferente, como son lo que sobre todo resalta es la creación de corales, ¿no? Esto tiene importancia también en la que es la piedra Clovis, el autor lo menciona, que, que se han encontrado piedras Clovis hace 11.000 años atrás en Panamá. Eso significa que ya el hombre existía en Panamá, así como los otros animales mencioné que habían traspasado de un continente de Sudamérica a Norteamérica, el hombre venía de Norteamérica y pasó a lo que es hoy conocido como Sudamérica. Algo importante, si vemos esto, es que se mencionó que fue hace 4 millones de años que el istmo de Panamá estuvo totalmente creado. Si vamos y vemos exactamente lo que es la aparición del hombre, vemos exactamente que Lucy, que es la primera homínida, es decir, el primer mono que ya dejó de ser mono, sino que se parecía más a los hombres, que no era un hombre moderno, sino que sobre todo la cadera comenzó a poderse a caminar como erguido, aunque fuera caminando de esta forma. Encontrado exactamente, si ustedes ven, hace 3.5 millones de años a 3.2 millones de años. Como vieron, el istmo centroamericano se creó hace 4 millones de años alrededor, por lo que exactamente eso influyó a que el cambio climático, a uno de los cambios climáticos que han ocurrido naturalmente, que en África repercutió que exactamente el hombre o los monos o el homínido, el descendiente, el antecedente, perdón, de lo que sería esta primera homínida, eh, vivían exactamente aquí, en el centro donde está marcado Etiopía, que era el primer lugar donde había árboles, dejaron de haber árboles y no comenzaron a haber praderas, así que los hombres se vieron, o los homínidos se vieron obligados a tener que caminar de otra manera y así fueron lentamente evolucionando. Ya vimos que fue hace 3 millones de años que apareció el hombre y los primeros restos de lo que son los Homo sapiens como tal, vemos que van apareciendo hace 200.000 a 130.000 años. Ya hace 55.000 años ya vemos que se encontraban casi camino hacia Asia y fue por lo menos hace 11.000 años que se encontraban ya, se han encontrado homínidos
acá en lo que sería América Central o Panamá, exactamente con las excavaciones del canal. Entonces, eh, luego el autor sí comienza a hablar de la importancia del istmo de nuestro país, de nuestro territorio, desde a partir de la era de los descubrimientos. Eso se encuentra en la página 6. Eh, Algo importante a mencionar es que hay que tener presente en que América como tal no era conocido, ¿no? Y no era lo que los europeos estaban buscando, sino que lo que ellos buscaban era exactamente llegar de Europa a Asia, India, Indonesia, Japón, que no se encuentra aquí, Indonesia porque ahí estaban las especies, India, China es donde está la seda. Una de las maneras que los europeos estaban haciendo era yendo hacia el sur a través de África, los portugueses eran, y España, si se acuerdan, la historia del descubrimiento por los europeos de América, era Colón el que decía, hizo un mal cálculo del tamaño de la Tierra, y por eso fue que comenzó, decía que yendo hacia el este, se podía llegar a China, ¿ok? Así que la cosa es que, perdón, yendo al oeste, la cosa es que llegaron a estas islas del Caribe y no eran lo que se estaba buscando, así que más que nada, hasta que no se descubrió oro, que estaba en Perú y México, a pesar que se encontraba oro en América, en las islas del Caribe, no era el suficiente, sino que entonces ellos se vieron con este obstáculo hacia lo que era la China-India, hacia el lejano oriente, como lo conocemos hoy. Así que Panamá en un inicio se convirtió como el punto de centro, dice el autor, para ir descubriendo estas nuevas tierras, o hacia, como quien diría, Asia. Pero algo que no tenían previsto es que iban a descubrir otros imperios grandes, como ya fuera el de los mexicas acá en México y de los incas en Perú. Así que ya sabemos la historia de Vasco Núñez de Balboa, que cruzó Darién y que llegó y vio por primera vez el Océano Pacífico, con lo que se le abría a los europeos un nuevo mundo de descubrimiento, ¿no? Ahí entonces vemos que dentro de las facilidades el autor sí menciona que tiene nuestro territorio es que angosto, tiene 80 kilómetros del mar Caribe al Océano Pacífico. No es exactamente muy alto, es de 100 metros, dice el autor, de altura. Y lo más importante, está en la mitad del continente y hay un río que es bastante caudaloso y navegable por buena parte del año, que es el río Chagres, ¿no? Eso, como ustedes pueden ver aquí, la figura, está lo que les acabo de mencionar hace un rato, que exactamente por los españoles utilizarían inicialmente la ruta que vendría al Caribe y continuaría ya fuera a México o Portobelo, en donde se uniría el oro que traían de Perú, Bolivia, Perú, ¿no? También hay otra ruta que el autor no menciona mucho, que va desde México, lo que es Veracruz, tú vas hasta Acapulco, que está en la otra costa, y seguía hasta lo que está aquí, Filipinas, donde recogía el oro. Aquí, si ustedes ven, hay una línea verde, que era la ruta utilizada por los
portugueses para llegar a India, China, Japón, pero que luego sería tomada por los ingleses y por los holandeses. Aquí en este otro mapa vemos todavía mejor la ruta de las flotas de India, que vemos que salía ya de Cádiz, llegaba hasta lo que es Cuba, y de ahí se dividía una hacia México, otra hacia Panamá y Cartagena, en donde recogía el oro, ¿no? Entonces, eso vamos a ver un punto importante también que tiene que ver con la globalización que habla el autor. El autor le llama la primera globalización, ¿no? Como ustedes ya han visto en la primera clase, la globalización no ocurre más que nada a partir de la década de 1980 para acá, que es cuando el mundo se vuelve sobre todo más unido a través de las grandes tecnologías. Pero de todas formas, el autor comienza a decir, lo cual es cierto, la globalización actual es una consecuencia de lo que ocurrió hace 500 años, cuando los europeos comenzaron a expandirse a través de estos viajes que fueron descubriendo ellos las diferentes tierras y las diferentes rutas. Exactamente, si vemos un periódico actual, las grandes rutas comerciales, mencionan, por ejemplo, que las mayores rutas son de Europa a América, que utilizan el corredor Atlántico, de América a Asia, corredor Pacífico, y de Asia a Europa, que es el corredor Índico-Mediterráneo. Y destaca de primera salida el Canal de Panamá, nuestro territorio, que si lo clasifican como que es el punto más restrictivo y complicado de los tres puntos, que son el Canal de Suez, Panamá e Indonesia, o Malaca. El problema es que se pueden transitar solamente 15 barcos de 15 metros de calado, lo que limita el número de buques que pueden transitarlo, y la ruta alternativa es a través del sur de Chile o del sur de África, que costaría más tiempo y dinero, por lo tanto, ¿no? Y como dice ahí, a pesar de la ampliación que se hizo recientemente en el 2016, terminó, puede que en el futuro quede anticuada. Los otros son el canal de Suez y el estrecho de Malaca. El canal de Suez está en Egipto, que está aquí exactamente. Lo utilizan sobre todo los barcos que van de el sureste asiático, India, Indonesia, hacia Europa, y en vez de tener que dar la vuelta por África, pasan por esta ruta. El Malaca o Indonesia, donde está eh, Singapur, el otro que mencionan, que es un punto estratégico para el paso de barcos, ¿no? Mientras que el otro es el Canal de Panamá, que sobre todo es utilizado por los barcos que vienen de China, del este de Asia, China, Sur Corea, Japón, pasan por el canal y se dirigen sobre todo a las costas del este de Estados Unidos. Y de igual manera, los, los países de Perú, Chile y Ecuador pasan por el canal y van también a la costa del este de Estados Unidos. Son aquellos los que más utilizan el canal de Panamá. Entonces, regresando a lo que es el artículo, ya vemos que existe por Panamá, inicia algo que hace particular a Panamá, es que por aquí comienza el tránsito
de global, ya fuera solamente entre Europa y el Sur América, lo que sería la plata que venía de Bogotá, no, de Potosí, que está en Bolivia, bajaba al Callao, que está en Lima, y subía a lo que es Panamá y pasaba hasta Portobelo. Eso el autor menciona en la página 9, algo importante, que esto trajo prosperidad, exactamente las ferias de Portobelo trajeron prosperidad en el Istmo, se realizaban de 1 a 2 meses y sobre todo la élite, como tenía casas, las arrendaba, las tenía también, ¿cómo se llama? El sistema de mulas y de barcos por el Chagres, también eran ellos los dueños. Así que el autor dice que en este mes y 2 meses podía quedarse el 10% de las riquezas aquí en Panamá. Sin embargo, él sí especifica que la logística para el transporte de este oro y plata no duraba, duraba más de 2 meses, porque exactamente el salir de acá de España hasta Cuba y luego también mientras que bajaba de Bolivia hasta Perú para ser subido a Panamá, duraba por lo menos 6 meses. ¿Está bien? Y no solamente quedaba este regreso en Cádiz, en Europa, sino que podía pasar por toda Europa, pero como les dije hace un momento, el centro del mundo no estaba en Europa como hasta hace un poco se pensaba, sino que la ruta del oro y la plata continuaba hasta lo que era India y China, donde exactamente el autor decía que se intercambiaba la plata por el oro de China y exactamente por eso él explica que se han encontrado monedas que fueron imprimidas, impresas en la ceca de Panamá, se han encontrado en el estrecho de Madagascar, aquí en África, lo que significa que ya estaba existiendo lo que él estaba, por eso le llama la primera globalización, que sería en realidad la primera mundialización o la primera vista del comercio a nivel mundial, de cómo el oro que salía de Perú era, digamos, impreso aquí en Panamá y luego continuaba a Europa y se encontró hoy día en lo que era Madagascar. Y también se ha encontrado acá de otras regiones en lo que es China. Así que eso es algo que vamos a ver. Sin embargo, también el autor menciona que había otra ruta que era a través del, salía de España y que llegaba a Argentina y subía por, exactamente por los Andes hasta lo que sería eh, Bolivia y regresaba. O la otra que pasaba por debajo de Chile, aquí está, baja por debajo de Chile, subía a Lima. Esas no se utilizaron mucho, sino hasta el siglo XVIII, que es en el que hay un cambio exactamente como el autor y yo ahora explicaré brevemente, ¿no? Sin embargo, el autor dice que también en el año 1640 existe el- la primera crisis mundial, exactamente porque hubo falta de plata, tanto en Japón, que era un productor de plata, como en Potosí, ya fuera por la falta de mercurio, que también es también un elemento químico muy importante para la recolección de la plata. Pero en cuanto a esa crisis económica en 1640, vamos a ver que las ferias de Portobelo, que era la primera fuente de riquezas,
va a ser desplazada y va a ser la corona, va a poner la corona de España, va a poner un centro de distribución de esclavos en Panamá para que hubiese riquezas y va a marcar lo que él llama el situado, que es que Perú enviaba dinero para defender a lo que sería el Istmo de Panamá. Pero otra fuente de la que también, ya que las ferias de Portobelo dejaron de existir, sería el contrabando. Este se realizaba sobre todo por lo que es hoy Coclé, ¿no? Subía por la Pintada, bajaba lo que era Antón, pero no ve y seguía hacia las otras rutas. España estaba en declive, había muchas guerras y exactamente por eso es que el comercio también dejó de existir tal como había sido. Pero algo importante que yo les quería mencionar también era que veamos la importancia que tenía Panamá, que en ella, desde casi un inicio, 1538, se formó una Real Audiencia. La Real Audiencia era uno de los órganos principales que existían en el Imperio Español, no solamente en Panamá. Ustedes van a ver que se formaron en Panamá, en Quito, Lima, México, Española, pero algo importante es que Panamá fue una de las primeras que se formó y a pesar de que se clausuró en 1543, en 1565 se volvió a abrir porque era importante el tránsito, el territorio era importante y no fue sino clausurada hasta 1763, cuando ya las ferias de Portobelo ya no se ocurrían y también cuando la corona prefirió hacer el tránsito de mercancías por Sudamérica directamente, por lo que es Buenos Aires. Exactamente así vamos a ver, por ejemplo, nuevamente lo que son las audiencias. Vamos a ver que, como les dije hace un momento, eran el más alto tribunal judicial en las Indias, también en España existía, ¿no? Ellas representaban al rey, si se fijan, eh, y eso ya era bastante, porque estaban por encima de lo que serían los otros cargos nombrados aquí. Como ustedes vieron, había audiencias. La primera fue en Santo Domingo, en lo que es República Dominicana, que cubría las Antillas. La siguiente en ser creada fue la de México. Y como vemos, la tercera es la de Panamá, que es la más llamada aquí la tierra firme. La tierra firme. Panamá era el reino de tierra firme, era conocido, porque después de haber estado en estas islas, finalmente ellos vieron que esto era un lugar ya continental, vamos a ponerlo así, ¿no? Como dice aquí, dice, como les expliqué, aunque fue suprimida en 1543 en favor de Guatemala, volvió a ser instalada, pero fue definitivamente suprimida en 1551 cuando pasamos a depender directamente de la audiencia de Santa Fe. Esto ya vemos cómo el autor va diciendo que Panamá en el siglo XVIII va teniendo como quien dice, lo contrario a un auge, va teniendo una recesión económica que finalmente en el siglo XVIII perdido totalmente su autonomía y esto repercutiría en nuestra historia. Yo les quería mencionar, por ejemplo, mientras todas estas audiencias fueron creadas y se mantuvieron en el siglo XVIII, mientras la Real Audiencia de Panamá era clausurada, aquí vemos que, por ejemplo, por Buenos Aires, que no fue instalada sino hasta 1783, aunque había sido primero instalada, después fue suprimida, pero en 1783 fue nuevamente instalada. Exactamente, recordemos lo que dije hace un momento, el tránsito había sido trasladado a través de Panamá a favor de Buenos Aires,
Esto es una de las razones. Y también la de Caracas. Venezuela no tenía sino hasta 1786 una real audiencia, lo que indica cómo todavía iban aumentando los centros de gobierno descentralizados españoles aquí en América, pero Panamá perdió esa importancia. Entonces, con esto ahora ya terminamos, vamos terminando lo que sería la exposición de hoy para ver cómo Panamá se reintegró a la globalización nuevamente en el siglo XVIII y XIX y XX. Sobre todo, se menciona la fiebre de oro en California. Las estadounidenses que querían pasar hacia California no podían hacerlo a través de Estados Unidos porque era un sitio inhóspito todavía. Así que la ruta más fácil era bajar hacia lo que era Panamá, pasar por lo que era el ferrocarril de Panamá y volver a subir a California. Eso también implicó que hubiese acuerdos entre Panamá y entre Colombia y Estados Unidos, que es el Tratado Mayarino-Bismarck, que es estudiado en las relaciones de Panamá y Estados Unidos, por el que Estados Unidos garantizaba la pertenencia del Istmo de Panamá a Colombia. También vemos que otra de las razones fue que nos incluyó en la globalización mundial en el siglo XIX fue el intento de construcción del canal francés en 1880. No se pudo construir, como sabemos, pero de todas formas trajo una cultura, una visión diferente al Istmo de Panamá, mientras que ya en el siglo XX, exactamente que sí tuvo que ver con nuestra separación como protectorado de Estados Unidos, uno de los inversionistas del canal francés, como saben, Bruno Varila, firmó el tratado que le daba a Estados Unidos lo que es la zona del canal y a cambio ellos podían construir el canal y nosotros éramos protegidos de Colombia por parte de Estados Unidos. Eso llevó a la construcción de lo que es el canal con el que Panamá ya finalmente ha estado incluido en la globalización hasta la actualidad, teniendo lo que se llama la zona de libre de Colón, el centro bancario, el aeropuerto, el ferrocarril todavía existe. O sea que varias cosas que hacen que Panamá sea necesario, como vimos hace un momento, como una de las rutas principales de comercio a nivel mundial. Bueno, con esto damos por terminada la explicación. Ustedes véanla y esta semana nos reuniremos para discutir al respecto. Así que tengan unas buenas noches o un buen día. Hasta luego.